Mi nombre es Andrea Silva, del grado 903, y el tema que presentaré hoy es la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas vidas costó la Primera Guerra Mundial? ¿A qué porcentaje de la población mundial de la época correspondía el número de muertes? Las cifras de la Primera Guerra Mundial son muy aproximativas y varían en función de los historiadores. Algunos datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La causa principal de la confrontación es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. Austria presentó un ultimátum a Serbia el 28 de julio, que se declaró la guerra. El sistema de alianzas militares creado en los años precedentes entró entonces en funcionamiento el 28 de julio. El conflicto se dio comienzo a la invasión Serbia por Austria-Hungría, seguida de la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Francia por el Imperio Alemán y el ataque de Rusia contra Alemania. El plan fue ejecutado por el general Helmut von Moltke, que dejó el ejército austriaco encargado de contener a los rusos en el frente oriental y dirigió la mayor parte de sus tropas contra Francia. Las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas por años y décadas atrás, por lo que solo unas semanas después del magnicidio, las grandes potencias estaban en guerra. A través de sus colonias, el conflicto pronto prendió por el mundo. Las situaciones previas a la declaración oficial de la guerra, entre fines del siglo XIX y principios del XX, Europa vivió su máximo apogeo y su civilización se hizo universal, con su poderoso desarrollo industrial y capitalista. Europa se había impuesto al resto del mundo, excepto a Estados Unidos y Japón. Sus fuerzas, ejércitos y flotas dominaban en África, Oceanía y gran parte de Asia. Pero la Europa superior, a los ojos del mundo, no era una unidad. Profundas desigualdades entre países y rivalidades entre potencias desataron una guerra que gobernantes y militares creyeron ganar fácil y rápidamente. Mas no fue así. Cuando terminó, concluyó también la supremacía europea. ¿Cómo estaban distribuidos los bandos en la guerra? Triple alianza y triple entente. La Primera Guerra Mundial fue la primera vez de la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en dos bloques. Por un lado estaban las potencias centrales o la triple alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y por el otro lado la triple entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Los dos bandos se mantuvieron durante el conflicto, pero la intervención de otros países y el cambio de bando determinó el resultado final de la guerra. ¿Cómo se desarrolló la guerra? Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron distintas estrategias y ataques. Los primeros años el ejército alemán puso en práctica Blitzkrieg o guerra relámpago, ataques muy rápidos en puntos estratégicos para ganar terreno y conquistar territorios enemigos. Así que los alemanes iniciaron una nueva fase, la guerra de trincheras o guerra de posiciones. Las trincheras permitían que la guerra se disputara en frentes estables, situados en territorios de ambos bandos. El objetivo general era mantener el territorio bajo control, para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados de Francia y el Reino Unido. Cruzarlas resultaba imposible. Así que los aliados siguieron el ejemplo de sus enemigos y cavaron agujeros profundos para establecer posiciones permanentes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Finalizó con la capitulación de Alemania en noviembre de 1918, dejando como resultado más de 9 millones de muertos, decenas de campos, ciudades y pueblos destruidos, y el endeudamiento de las potencias involucradas. Los imperios que habían participado en ella se desintegraron.
dando paso a nuevos estados. Desaparecieron 4 imperios, que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa Central.